Amados hermanos, les saludo en el amor del Señor. Eh, Nuevamente tengo la oportunidad y la gran bendición de poder compartir con ustedes su palabra, la palabra del Señor. Ah, Así que espero que el Señor les esté guiando en sus vidas y, y- y que nos acompañe en este momento que vamos a hablar de su palabra. Vamos a orar para que el Señor nos guíe. Señor y Padre, queremos agradecer primeramente el regalo de la vida. Gracias por guiarnos, Señor, en estos tiempos turbulentos que viven nuestras sociedades. Le pedimos que nos acompañe y en este momento, especialmente, que nos guíe, Señor, eh, para escuchar de su palabra y que sea de provecho para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, la palabra del Señor hoy día la vamos a leer en el libro de Salmos. En el capítulo 65 vamos a dar lectura todo el Salmo 65. Bueno, dice así la palabra del Señor. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por lo tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura. Y tus nubes destilan grosura, perdón, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Estimados hermanos, bueno, a lo largo de la historia de la humanidad, los salmos han retenido su propósito principal y primario, el cual es producir alabanza y adoración apropiados a Dios. De esto entonces se deduce que, aunque sean más de 7 los autores del libro de Salmos, los compositores, perdón, identificables, desde la perspectiva divina, toda la composición apunta a Dios como su único autor. También podemos mencionar que el rango de tiempo en los que fueron escritos los salmos van desde el año 1410 a.C. hasta fines del siglo VI o inicios del siglo V, abarcando unos 900 años de historia judía. En el contexto histórico, el escenario de los salmos es doble. Por una parte, muestra los hechos de Dios en la creación y en la historia de la humanidad. Y por otra parte, la historia de Israel, que va desde el origen de la vida hasta los gozos posexílicos de los judíos liberados por el cautiverio babilonio, utilizando la poesía como característica literaria principal para anunciar su contenido.
Ahora bien, el tema básico de los salmos eh, es vivir la vida real en un mundo real, donde operan dos dimensiones simultáneamente. Por una parte, una realidad horizontal o temporal y por otra parte, una realidad vertical o trascendental. Pero que, pero que toda la creación interactúa conjuntamente entre estas dimensiones y no son excluyentes entre las mismas respecto de cómo vive el Hijo de Dios bajo su providencia. Por ejemplo, aunque en la dimensión terrenal tengamos dolor, sufrimiento o injusticia, con todo el Hijo de Dios debe vivir con gozo y dependiente de Dios. Eh, pero también de las promesas que permanecen firmes detrás de la dimensión eh, celestial. Por lo tanto, Salmo 65 no escapa a esta realidad, donde interactúan nuevamente las mismas dos dimensiones siendo reconocidas por el salmista y escritas bajo un contexto de celebración, confianza, esperanza e incluso en una actitud muy entusiasta como respuesta a la bondad otorgada por Dios, observando claramente en el capítulo uh, cómo el capítulo se divide por una parte en alabanzas por las bendiciones espirituales que van desde el verso desde el verso 1 al verso 5 y por otra parte alabanzas por las bendiciones naturales que van desde el verso 6 al verso 13 del capítulo. Leamos nuevamente los versículos del 1 al 5. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicias. Oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Bueno, los versículos que hemos leído bajo el contexto de la alabanza por las bendiciones espirituales comienza afirmando que como reconocimiento a la bendición no merecida, el Señor es digno de recibir la alabanza y pagar los votos que eran actos de agradecimiento hechos por los labradores de la tierra debido a una cosecha abundante de aquellos tiempos. Luego continúa el relato recordando a sus oyentes que a pesar de cualquier circunstancia en la vida, un día tendremos que comparecer ante el tribunal del Señor. Un elemento a considerar se menciona en la parte B del versículo 3, como ya hemos leído. Nuestras rebeliones tú las perdonarás, mostrando claramente la expiación en un ritual de sacrificio que para esos tiempos era propiciado a través del sacrificio de un animal, pero que más tarde, muchos años más tarde, sería efectivo como algo definitivo en la muerte de Jesucristo aplicado al pecador arrepentido. Y continúa en los versos 4 y 5 desarrollando la idea de la abundante y generosa providencia de Dios para con su pueblo, visto desde un punto de vista particular, pero también como un gran o con un gran alcance hasta los confines de la tierra, como una esperanza latente a la que cualquiera podría acceder. Leamos nuevamente ahora de los versos 6
al 13 del capítulo. Tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría, y vistes de manadas los llanos, y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. Como habíamos mencionado en la división del capítulo, eh, al iniciar el capítulo 6, es parte de las alabanzas que el salmista hace por las bendiciones naturales. Bueno, al iniciar el verso 6, la intención o el motivo de la alabanza da un vuelco y ahora se centra en mostrar cómo los eventos naturales muestran a Dios bajo un control preciso de los elementos, tan preciso que hasta provoca la ocurrencia de acontecimientos atmosféricos bellísimos como el amanecer o una puesta de sol, y que resultan como consecuencia de su control preciso en una bendición tangible para los habitantes de la tierra. Amados hermanos, consideremos que el pueblo de Israel pasó por grandes proezas, bendiciones, sufrimiento y también castigo de parte de Dios por la rebeldía y dureza de sus corazones. Pero este salmo nos muestra un escenario de humildad y reconocimiento hacia bendiciones inmerecidas, probablemente en una situación de festividad como la fiesta de los tabernáculos. El salmo no se refiere específicamente en qué tiempo o bajo qué contexto, pero se puede deducir por aquellos estudiosos que este sería el contexto, una festividad. Bueno, ¿y qué nos recuerda? Que los acontecimientos de nuestras vidas siempre tendremos la oportunidad de reconocer a aquel que da tanto y tanto más por hijos no necesariamente fieles a sus preceptos. Hacemos memoria y nos recordamos, hermanos, cómo ciertos derechos de libertad que hasta hace 2 años nos eran cotidianos, hoy ya no lo son. Recordamos con nostalgia probablemente nuestras reuniones de adoración y comunión que ya no están. Vemos los eventos recientes en nuestro país y cuando parece que todo podría mejorar, viene una nueva situación imprevista y nos impacta en nuestras pretensiones de recuperar, aunque sea en una escala incompleta, todo aquello que solíamos hacer bajo la idea de la providencia de Dios. Pero hermanos, el pueblo de Israel también fue sometido a prueba y sufrimiento, y también fue la providencia de Dios. Entonces, cuando somos limitados de nuestras libertades por gobiernos corruptos, realmente reconozcamos que es la soberanía de Dios detrás de los acontecimientos y no mera casualidad. Dependamos del Señor para que todo obre para bien y su nombre continúe siendo glorificado también en las circunstancias difíciles. Recordemos que nada podrá opacar el mérito de Jesucristo ante nuestro Dios, sea cual sea la circunstancia en nuestra vida, y que si hemos pecado, pero reconocemos nuestras afrentas, como cita el verso 3 y 4 de este salmo, a sus escogidos Él perdonará sus rebeliones. Estimados hermanos,
Este ha sido el devocional del día de hoy. Que el Señor les bendiga.